Buenas noches, mi nombre es Fernando Aguirre y ahora voy a presentar el primer ejercicio del segundo parcial de la materia de pensamiento crítico con el docente del Marapasa. Este ejercicio consiste en responder dos preguntas que nos dio el docente, de las cuales yo elegí la pregunta A y la pregunta F. Ahora, la pregunta A dice, ¿por qué se preocupa tanto la gente por la política y cómo nos afecta como futuros profesionales del área de la ingeniería de sistemas, en mi caso? Y bueno, voy a responder esa primero. Mi respuesta la voy a dividir en dos partes. Como en la pregunta nos habla primero de la gente y luego a los profesionales de la carrera de ingeniería de sistemas. Bueno, la primera parte, que es de la gente en general, yo siempre he dicho que la política es algo que nos involucra a todos, precisamente porque la política es básicamente los que medio que ellos deciden cómo se dirige el país. Y la gente es parte fundamental del país. No es por nada que el presidente, que es el jefe de Estado, se elige democráticamente. Democráticamente significa que es dirigido por el pueblo. Y no es por nada, porque la gente es la que más o menos impulsa al país, es lo que lo mueve. Las personas siempre van a estar involucradas en los temas políticos, ya sea en la parte social o en la parte económica. En la parte social podemos usar como ejemplo a los pueblos indígenas, sobre todo en un país como Bolivia, que Bolivia tiene uno de los porcentajes más grandes de población indígena de cualquier país en el mundo. Am, la política, como ya se ha visto en la historia, sí influye en el destino básicamente de esos pueblos indígenas. Aparte de los pueblos indígenas, también hay problemas sociales como el matrimonio homosexual, que es algo que siempre ha sido dictado por quien está en la cabeza del poder. O también el aborto. La legalidad del aborto es un tema completamente político que afecta mucho a las personas. Obviamente, en este caso sería de las mujeres y de futuras familias. Después, en las cuestiones económicas, la política juega una muy buena parte porque la política es la que define cuánto se paga de impuestos, por ejemplo, que eso es algo que afecta realmente a todo el mundo paga impuestos. No los mismos impuestos, pero sí los paga. O también en el caso de los bonos, que es el gobierno, la política, que decide a qué, a qué parte del pueblo o de la gente va a recibir estos bonos. Entonces sí, la gente está muy involucrada en lo que es la política porque les afecta directamente. Ahora, para pasar a la segunda parte,
cómo afectaría a un futuro ingeniero de sistemas o un ingeniero de sistemas en general. Eso es algo que me parece un poco complicado de hablarlo porque no es una carrera que está involucrada particularmente en la política, no es como una carrera de derecho o de relaciones internacionales, pero también en casos extremos sí podría ser afectado porque un ingeniero de sistemas, una eh, de sus funciones principales es el crear software. Y hay ejemplos como en Venezuela o en China, donde hay software que está prohibido por el gobierno. Y eso afecta a los ingenieros de sistemas en el hecho de que si es que no puede llevar su creatividad al máximo, está limitado por la censura, y esa censura es de parte del gobierno que lo inflige. En Venezuela, cuando hubo la, como que la transición hacia el estado que está ahora, que es antes de que realmente ocurra la crisis en Venezuela, el internet era completamente libre. Después censuraron Twitter, por ejemplo. Entonces el software no podía correr en el país de Venezuela, estaba completamente censurado. Y es peor todavía en China, donde eh, probablemente la página más usada en el mundo, que es Google, ahí no existe. Tienen sus propios motores de búsqueda y todo lo que tiene Google, que no es solamente un motor de búsqueda, también tiene aplicaciones tipo Office, tiene almacenamiento en la nube, tiene sus redes sociales de videos como es YouTube, y todas esas cosas están prohibidas. Entonces no les dan la creatividad máxima que debería tener cualquier creador de contenido, como es un ingeniero de sistemas en el caso de que sea un desarrollador de software. Entonces no afecta realmente al trabajo de un ingeniero de sistemas, a no ser de que em, el software que cree tenga connotaciones am, que afecten o que impidan el mensaje del gobierno. Supongo que lo puedo dejar hasta ahí nomás. Sí, es algo que no es necesariamente controlado por la política, a no ser de que sea un caso extremo en el caso de censura, para resumir. Bueno, y ahora voy a responder la segunda pregunta que he elegido, que es la pregunta F. La pregunta F dice: ¿cómo puedo ser económicamente exitoso a nivel personal o empresarial y a la vez amigable con el medio ambiente? Esta pregunta igual la voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ser en la parte personal, en el éxito personal, como dice la pregunta. Y en la segunda parte voy a hablar de lo que es el éxito empresarial. Bueno, para empezar en la primera parte, hay que definir qué es realmente o qué se puede considerar como ser exitoso a nivel personal. Yo opino que es un tema muy subjetivo. No para todo el mundo va a ser igual. No todo el mundo va a tener el mismo concepto de lo que es ser exitoso a nivel personal. Yo podría decir que, bueno, al fin y al cabo, todo se reduce en la búsqueda de la felicidad. Am, Después,
al mismo tiempo apoya mi noción de que es un tema subjetivo, porque ser feliz es, o bueno, todo el mundo tiene diferentes maneras de ser feliz. Ah, puede ser como estabilidad mental, pero también puede ser libertad económica, tener mucho dinero como para hacer lo que uno quiere, o simplemente puede no tener nada que ver con el dinero. Mucha gente piensa que la felicidad es tener una pareja que considere que sea su alma gemela, por ejemplo. Pero sí, o sea, hablando de felicidad y paz mental, el ser ecológico em, ayuda mucho a, a tener como una paz mental, porque se sabe que cuando una persona no es consciente de qué tan ecológico es, tiende a ser muy, tiende a tener un impacto negativo en el medio ambiente. Por ejemplo, usar, no sé, muchos plásticos que no son reciclables, simplemente no tener conciencia y vivir su vida así como sea, no, no tomarlo en cuenta y ahí se fue. Pero muchas personas que están conscientes de eso sienten como un rechazo al no ser ecológico. Entonces, si ese es un problema, el ser más ecológico, tener conciencia ecológica, sí ayuda mucho al éxito personal, si es que eso es parte de lo que el individuo piensa que es ser exitoso a nivel personal. Después, a las personas que no tienen conciencia de ello o que simplemente no les importa, o que repudian el hecho de querer ser ecológico. Hay gente que piensa que es un desperdicio de dinero, porque ser ecológico a veces puede implicar tener un gasto adicional por no usar plásticos baratos. En vez de usar plásticos baratos, usar plásticos reciclados es más caro. Am, o comer comida orgánica es más caro. Hay mucha gente también que piensa que ser vegetariano es más caro, porque la comida vegetariana que se compra en los restaurantes tiende a ser más cara. Entonces, podemos concluir esa primera parte con que a nivel de éxito personal, la ecología es completamente subjetiva. Pero podemos hacer el contraste de eso con la segunda parte, en el que no es subjetivo el nivel, ¿cómo se dice? El nivel de éxito a nivel empresarial. No hay muchas maneras de decir cómo tener una empresa exitosa. Por lo general, una empresa exitosa es una empresa grande que tiene mucho ingreso. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la ecología sea parte del éxito empresarial? Bueno, hoy en día la conciencia ecológica de la gente es mucho más grande que en tiempos pasados. Se podría hasta decir que está de moda. Es una moda muy positiva, digo yo, de que la gente tenga conciencia ecológica, porque sí es un problema que afecta a todos, el calentamiento global, todo eso. Entonces, la gente en general, cuando se habla en término económico, es el consumidor. Entonces, si el consumidor quiere ser ecológico, para que una empresa sea exitosa, tiene que apelar al pedido de sus consumidores. Entonces, am, moverse
a un sistema, no un sistema, mejor dicho, a la tendencia a ser ecológico para una empresa puede aumentar su mercado, porque la gente realmente quiere ser más ecológica y si tiene más opciones para ser ecológica va a comprar el producto y mientras más productos compren, más dinero gana la empresa, mientras más dinero gana la empresa, más evoluciona, más grande es y por ende es más exitosa. Y esa es la conclusión de la segunda pregunta y aquí termina todo el video. Me despido y buenas noches.